A ver, todos conocemos a Heracles, ¿no? El héroe griego por excelencia, súper fuerte, valiente, hijo de Zeus. Pero, ¿y si esa imagen que tenemos en la cabeza, la del machaca monstruos, fuera solo la punta de un iceberg, de una historia muchísimo, muchísimo más antigua? La pregunta del millón, la que lo cambia todo, es esta. ¿Quién fue el Heracles de verdad? Porque en cuanto empezamos a tirar de ese hilo, el héroe que creíamos conocer se empieza a deshacer, para revelarnos una historia increíblemente más vieja y compleja de lo que imaginábamos. Fijaos, la primera pista, y es una bien gorda, está en su propio nombre. Heracles, en griego, significa la gloria de Hera. Un momento. ¿Hera? ¿La misma diosa que era su peor enemiga, la que le mandó monstruos y trató de aniquilarlo una y otra vez? ¿Por qué narices se va a llevar el nombre de su mayor enemiga? Aquí hay algo que no encaja para nada. Y ojo que esta confusión no es de ahora, viene de lejísimos. Es que ni los propios griegos de la antigüedad se ponían de acuerdo. ¿Era un héroe mortal o era un dios? El poeta Píndaro intentó salir del paso llamándolo héroe dios. El historiador Heródoto llegó a decir que es que había dos Heracles, uno divino y otro humano. Esta dualidad, esta crisis de identidad, es nuestro punto de partida. Venga, pues vamos a seguir la primera pista. Nos lleva a uno de sus trabajos más famosos y, como veremos, más antiguos, la lucha contra la Hidra. Porque ahí, escondida en esa batalla, hay una clave que lo va a cambiar todo. Normalmente cuando pensamos en Heracles, se nos viene a la cabeza el león de Nemea, pero la arqueología nos cuenta otra cosa. La primerísima imagen que tenemos de Heracles, de finales del siglo VIII a.C., no lo muestra luchando contra un león, lo muestra luchando contra la Hidra, la serpiente de múltiples cabezas. Y esto es importante porque nos dice que este mito, el de la serpiente, es fundamental y muy, muy antiguo. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Si seguimos el rastro de la historia de un héroe que lucha contra una serpiente de varias cabezas, vemos que no es una historia solo griega. En Grecia tenemos la Hidra, ¿vale? Pero es que en Irán un héroe lucha contra una serpiente de 3 cabezas. Y en la India el dios Indra se lía a tortas con otra serpiente gigante. Es el mismo patrón, una y otra vez, mucho más allá de Grecia. Pero es que el rastro no se acaba ahí, no. Nos lleva todavía más atrás en el tiempo, mucho más lejos, hasta la cuna de la civilización, la antigua Mesopotamia. Y es justo ahí, en las antiguas tablillas de Mesopotamia, donde encontramos, la plantilla, el arquetipo original de nuestro héroe. Su nombre es Ningirsu, o a veces Ninurta, un dios guerrero mesopotámico, hijo del dios de la tormenta. Su trabajo, enfrentarse a monstruos. Suena familiar, ¿verdad? Pues lo más increíble es la fecha. Estamos hablando del siglo XXII a.C., eso es, más de 1000 años antes de que los griegos siquiera empezaran a hablar de Heracles. Y ahora, agarraos. Vamos a comparar los trabajos de Heracles frente a las hazañas de Ningirsu, milenios antes. Heracles lucha con la Hidra, Ningirsu con una serpiente enorme. El león de Nemea, pues Ningirsu también se pega con un león. El toro de Creta, Ningirsu también lucha con un toro. Y hasta Cermero, el perro de 3 cabezas, tiene su equivalente en un perro de 7 cabezas. Vamos, que es que las similitudes son tan brutales que es imposible que sea una simple casualidad. Pero es que la conexión va hasta los detalles más pequeños. En el arte mesopotámico antiguo no vemos a un héroe luchando contra la serpiente de 7 cabezas, vemos a 2, y junto a ellos una criatura que parece un escorpión o un cangrejo. Es un eco perfecto de Heracles y su sobrino Iolao luchando contra la Hidra y el dichoso cangrejo que le envió Hera. Es que los detalles coinciden. Vale, las historias encajan, pero ¿y el nombre? ¿Qué pasa con la gloria de Hera? Pues el hilo nos lleva, de nuevo, a Mesopotamia. Allí había otro dios guerrero, Nergal, que a veces recibía el nombre de Erra. Una variante de este nombre era Erragal, y en acadio ese nombre se escribía Erracal. Escuchad bien esto. Erracal, Heracles. Erracal, Heracles. La similitud es que es asombrosa. De repente todo tiene sentido. El nombre no viene de Hera. Es una versión griega de un nombre mesopotámico mucho más antiguo. La paradoja se resuelve. Los griegos simplemente adaptaron un nombre extranjero para que les sonara griego, creando una etimología popular que no tenía nada que ver con la historia real. Muy bien, ya tenemos el origen de las historias y del nombre en Mesopotamia. Pero claro, ¿cómo demonios cruzó todo eso el mar para llegar a Grecia? Pues la respuesta está en los grandes navegantes y comerciantes del mundo antiguo, los fenicios. Si lo ponemos en una línea de tiempo, el viaje del mito se ve clarísimo. Empezamos en el siglo XXII a.C. con Ningirsu en Mesopotamia. Damos un salto al 1500 a.C. y encontramos a Indra en la India. Hacia el 900 a.C. aparece el dios Melkart en Fenicia.
Y finalmente, sobre el 700 a.C., vemos al primer Heracles griego luchando contra la Hidra. Es un viaje literal de este a oeste. ¿Y este Melkart quién era? Pues era el dios principal de la ciudad fenicia de Tiro. Su nombre significa rey de la ciudad. Y lo más importante de todo lo que hay que entender es que para la gente de la antigüedad no era parecido a Heracles, es que para ellos él era Heracles. Y la prueba definitiva, la que no deja lugar a dudas, nos la da el mismísimo Alejandro Magno. Cuando llegó a la ciudad fenicia de Tiro, no dijo que quería honrar a un dios parecido a Heracles. No. Dijo, y así lo recogió el historiador Arriano, que quería hacer un sacrificio al Heracles de Tiro. Para él y para todo el mundo en esa época, Melkart y Heracles eran la misma figura. No era una comparación, era una identidad. Bueno, pues ha llegado el momento de juntar todas las piezas del puzzle. ¿Quién es entonces el verdadero Heracles? La fórmula de Heracles, por así decirlo, es una mezcla cultural alucinante. Los trabajos vienen de Ninurta, en Mesopotamia. El espíritu heroico resuena con el de Indra, de la India. El nombre es una adaptación de Errakal, también de Mesopotamia. Y la figura del dios viajero que llegó a Grecia era Melkart, de Fenicia. ¿Y todo eso se mezcló en Grecia? Así que, al final, el Heracles que conocemos no es una invención puramente griega. ¿Qué va? Es un collage cultural magnífico, el resultado de miles de años de historias viajando, mezclándose y evolucionando desde lo más profundo del antiguo Oriente Próximo hasta llegar, finalmente, a las costas del Egeo. Y claro, todo esto nos deja con una última pregunta en el aire. Cuando los antiguos identificaban a Heracles con Melkart, o veían estos paralelismos tan claros, ¿estaban viendo solo similitudes? ¿O en realidad estaban reconociendo que detrás de distintos nombres y en distintas culturas se escondía el mismo arquetipo de héroe? ¿Es solo un parecido o es la misma figura con muchas caras? Ahí queda eso.